por este bello momento que estamos compartiendo, Señor, aquí los hermanos. Gracias por el hermano Juan. Una bendición para los hermanos allá en Colombia. Lo está haciendo muy bien, hermano Juan. Te Gracias. pedimos también, Señor, hacer una petición especial por la situación que nos pidió Juancito, de estas personas que con esta infección que tienen. Te pedimos también, oh Padre Celestial, y clamamos a ti por la situación que se está viviendo en Venezuela, Padre Celestial. Toca el corazón principalmente de sus gobernantes, Señor, para tomar las mejores decisiones para ir reactivando la economía de ese país tan golpeado, Señor, ahora por dos terremotos. Te pedimos y ponemos en tus manos, Padre Celestial, la situación en Cuba también y el plan de misionero que tiene Eric programado para entrar a Cuba. Ponemos en tus manos también, papito lindo, la salud de nuestra hermana Juanita, Padre Celestial. Ponemos en tus manos también, también la situación de nuestro país y sus gobernantes, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, Padre Celestial, toda esta situación que se está volviendo muy convulsa, Padre Celestial. Y ponemos ahorita en tus manos también, Padre Celestial, pues la actividad que se viene para el día domingo en la iglesia, ese convivio, Señor, que se va a realizar en Doñana, aquí a nuestros hermanos para tener un momento bonito allá en Doñana, Padre Celestial. Padre Celestial, te damos gracias por todo esto, Señor, y ponemos en tus manos ahora a Eric que va a seguir adelante con el estudio, Señor. Todo te lo pedimos, oh Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, José María. Amén. Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Juan, que Dios te bendiga. Amén. Así sea. Bueno, hermanos, nada más voy a revisar un pequeño detalle. ¿Están viendo ustedes? No, todavía no se ve La exhortación a los amados está ahí. Sí, sí se ve. Ujú. Ah, sí se ve, sí la están viendo. Sí. Sí. Judas 18, Judas 19. Ok, sí, ya la veo, ya la veo. Ok, perfecto, mis hermanos. Entonces vamos a continuar con el estudio de la carta de Judas. Miren, yo pensé que esta carta nos iba a tomar, no sé, 4 semanas a lo sumo. Hola, Josué, ¿cómo estás? Bueno, sé que vas caminando, tranquilo. Pero es bueno verte, mi hermano. Estábamos orando, acabamos de orar por la situación en tu país, en Cuba. Oh, crítica. Sí, está muy dura, está muy dura. Estábamos orando también porque tengo planes para viajar a Cuba del 2 al 9 de octubre. Ahí te engancho una maleta. Ahí en la de menos está ya con todos sus papeles en orden y nos vamos los dos para allá. Ah, sí, ojalá. Ya Bueno, casi, ya casi. ya casi, ya casi. Muy bien. Eh, Estamos estudiando entonces la carta de Judas. Yo pensé que nos iba a tomar unas 4 semanas. Ya llevamos 12 semanas con hoy estudiando la carta de Judas. Vean qué profundidad tiene esta carta de solo 25 versículos, ¿verdad? Uno quisiera abordarla de manera rápida, pero no se puede. Es mucho lo que hay en la palabra de Dios, es mucho lo que toca, lo que abarca y sobre todo las advertencias que hacen a la iglesia de hoy. Es como leer un periódico que acaba de salir. Son cosas que están sucediendo actualmente y vemos que no son cosas nuevas, son cosas que tienen 2000 años de estar sucediendo, pero siguen sucediendo hoy. Alex, bienvenido, que Dios te bendiga. Amén, hermano Eric, gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de la advertencia profética sobre los burladores en los últimos tiempos. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Comenzaron cuando Jesucristo resucitó. Él ascendió al cielo y a partir de ahí comenzaron los últimos tiempos. Y por la misericordia de Dios,
ya tenemos 2000 y pico de años en esos últimos tiempos. No sabemos cuánto más el Señor le va a dar oportunidad a este mundo. Y cuando digo este mundo, me refiero a las personas que estamos vivas al día de hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Pero a aquellas personas que no han conocido a Cristo, que no han rendido su corazón al Señor, no sabemos cuánto tiempo más Dios le va a dar, sea porque su tiempo en este mundo termina, o sea porque Jesucristo regresa para juzgar al mundo. Y sabemos que antes de eso, pues se va a llevar a su pueblo para luego regresar con él. Entonces, pero hay burladores en los últimos tiempos, gente que vive según sus propios deseos y no según la voluntad de Dios. Y hay sensuales, personas que solo viven pensando en el placer propio, que son superficiales, que no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de estas cosas para que, permítanme un momento nada más, para que estemos en la misma señal. Y dice Judas 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quiénes decían eso? Eso lo vemos en el verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada aclaramos que es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo en contraposición con lo que dicen algunas personas que se hacen llamar apóstoles hoy día y que dicen tener la misma autoridad que tenían aquellos apóstoles que fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y vimos por qué bíblicamente no es posible que exista un ministerio igual al de los 12 apóstoles y el de Pablo en nuestros días. Entonces, recordemos lo que nos dijeron estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora, cuando está hablando de causar divisiones, recordemos el contexto del que estamos hablando. Estamos en Judas y Judas nos dice que debemos contender ardientemente por la común fe, es decir, por la sana doctrina, por aquello en lo que, de acuerdo con la palabra de Dios, aprendimos. A ellos les dice, a este grupo que recibe esa carta, a esos hermanos destinatarios de la carta, les dice, acordaos de las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es lo que ya está escrito por esos mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, verso 17, acordémonos de las palabras de los apóstoles. Verso 18, en el postrer tiempo habrá burladores. Verso 19, estos son los que causan divisiones. Y esas divisiones, estamos hablando de confundir lo que creemos en la iglesia del Señor, para poder acomodar sus malas prácticas dentro de la escritura. Y ahí estoy hablando de personas que hoy están predicando en un púlpito y apoyan el matrimonio igualitario. ¿Qué es matrimonio igualitario? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Y apoyan otro poco de perversidades que son abominaciones a los ojos del Señor y quieren justificarlas con la palabra de Dios. Quieren causar división en la doctrina. Aquellos que también quieren intimidar al pueblo de Dios enseñoreándose de la iglesia
haciéndoles creer que si no hacen esto o aquello van a perder su salvación. Y hemos aclarado en estos estudios que la salvación es algo que o tenemos o no tenemos. Como dice Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora vamos a abordar la advertencia profética. Y dice en el postrer tiempo. Es decir, no solo un futuro lejano. En el Nuevo Testamento describe toda la era que inaugura nuestro Señor Jesucristo. Dice que en ese postrer tiempo ya tenemos 2000 años y más en este postrer tiempo. Habrá burladores. Habrá burladores. Bienvenido Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Entonces, no es simple humor, es desprecio activo hacia la verdad divina. Ellos andan según sus malos deseos. La raíz del error en estas personas, y recuerden, son personas que causan divisiones doctrinales. Y esas divisiones doctrinales hacen que se vaya gente de la iglesia. Ellos andan según sus deseos. Entonces decía que la raíz de ese error no es intelectual, sino moral. Entonces, la profecía de los apóstoles en cuanto a esto no sorprende por el error, lo anticipa y no romantiza el futuro, lo diagnostica. Es decir, esto va a suceder y cada vez va a ser peor. De hecho, hoy en día es peor que nunca porque en aquellos tiempos, en los tiempos en que Judas escribió la carta, tomaba días para que alguien se trasladara de un lugar a otro. A veces tomaba meses. Pero hoy basta con que alguien abra una página en Facebook, en WhatsApp, en, no sé, tantas redes sociales que hay. Basta que alguien lo ponga en Internet y está al alcance de todo el mundo. Hoy hay redes televisivas que también transmiten por Internet. Hay redes de radio que también transmiten por Internet. Y entonces, estas falsas doctrinas se meten en los oídos de los hermanos, se meten en la mente de las personas, y si las personas no están bien agarradas de la palabra de Dios, es decir, si las personas no han cumplido con el mandato de Dios de conocer su palabra, van a sufrir engaño espiritual. Y ese engaño, hermanos, que estas personas promulgan, no surge por falta de información, sino por deseos desordenados que buscan justificarse doctrinalmente. Como les decía, muchos de ellos tratan de justificar el homosexualismo en la palabra de Dios. Y no es cierto. Dios condena y condena a muerte el homosexualismo. Habla de los que causan divisiones, verso 19. Y hay 3 descripciones contundentes contra esas personas. Dice que causan divisiones, es decir, separan, fragmentan, generan bandos. Como quien dice, ¿no será que el pastor está equivocado en eso? ¿No será que el hermano Eric está con otra doctrina? ¿No será que el hermano Miguel está predicando cosas que no están en la Biblia? Porque yo no creo que uno tenga que ser fiel a su esposa. Ya tratan de justificar el adulterio. Ah, no, pero es que Salomón y David tenían más de una esposa y tenían concubinas. Bueno, pagaron el precio por eso, porque esa no era la voluntad de Dios. Y recordemos que en los tiempos de ellos Dios estaba generando un cambio en Israel y en las costumbres que habían adquirido de pueblos paganos. Ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo dice que cualquiera que mira a una mujer
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también dice Jesucristo que aunque los maestros de la ley en aquel tiempo, y por la dureza del corazón de ellos, les permitió Moisés, o sea, dar carta de divorcio, fue por la dureza de su corazón, pero Jesucristo se va a la raíz del cacho. Al principio dice, mas en el principio no fue así. Dios no creó una Eva y dos Adanes. No creó un Adán y dos Evas. No creó dos Adanes y no creó dos Evas. Creó un hombre y una mujer. Y ese es el principio ideal del matrimonio, según Dios. Un hombre y una mujer. Entonces, los sensuales, que es el segundo apelativo que se menciona en Judas 19, son personas gobernadas por lo natural, no por el Espíritu de Dios. Son personas que son sensuales porque se han lanzado a perseguir los deseos de su carne. Les encanta lo que siente su carne. Y hermanos, vamos a ser honestos. Si pecar fuera feo, nadie pecaría. Pero lamentablemente hay placer en el pecado. Hay satisfacción física en el pecado. Y no estoy hablando solo de pecados sexuales. La gula, que es comer de más, también es pecado para Dios. Y hay un placer enorme en comer. Y algunos pagamos el precio con enfermedades como la diabetes tipo 2, por ejemplo, su servidor, por comer más carbohidratos de la cuenta, o por comer más confites de la cuenta, o más dulce de la cuenta. Y estoy pecando contra mi propio cuerpo. Y viera qué interesante, porque dice la Biblia que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, por el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Y los sensuales tratan de justificar todas estas cosas, torciendo la palabra de Dios para acomodarse ellos y decir, no, no, Dios permite estas cosas. Otros lo hacen diciendo que estamos bajo la gracia, como si la gracia de Dios fuera tolerancia del pecado. Dios no tolera el pecado. Que haya sido misericordioso con nosotros es una cosa, y que tolere el pecado es otra. Tanto no lo tolera que cuando Jesucristo fue hecho pecado por causa de nosotros, Él le volvió la espalda. Y Jesucristo sintió la ausencia de su Padre y le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hemos hablado bastante de ese momento en la cruz, en estos estudios también. El tercer apelativo que les da es, no tienen el Espíritu. Entonces no es solo inmadurez, es ausencia de vida espiritual genuina. Y para que una persona tenga vida espiritual, tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Una cosa es reformarse, porque estoy en un ambiente donde no se fuma, no se dicen malas palabras, eh, no se anda coqueteando con las parejas de otros. Una cosa es eso, reformarse mientras estoy en ese ambiente, y otra cosa es ser transformado por la obra de Jesucristo en mi vida, transformado por el Espíritu Santo, con el que fui sellado al momento de aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Son cosas muy diferentes. El reformado, tarde o temprano, vuelve a sus malas prácticas. El transformado es una nueva criatura. Y como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la antigua manera de vivir ya no existe. No podemos perseverar en esa vieja forma de vivir. El verdadero Hijo de Dios, por el Espíritu de Dios, es guiado a toda verdad y es impulsado a hacer la voluntad de Dios. Y si alguien no puede hacer la voluntad de Dios,
es porque no tiene a Dios en su corazón, no tiene el Espíritu en su vida. No estoy diciendo que sea fácil obedecer a Dios. No estoy diciendo que es sencillo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. No, no es sencillo hacer la voluntad de Dios. Hay quienes han entregado su vida, me refiero a su vida física, por hacer la voluntad de Dios. Hay quienes lo han dejado todo atrás por hacer la voluntad de Dios. Y no es fácil negarse a uno mismo, es decir, no es fácil negarle a la carne los placeres a los que está acostumbrada. No, no es fácil. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, dice Santiago en su carta, que cuando alguno peca, es porque es seducido por su propio deseo de pecar. ¿Sabe? No menciona a Satanás para nada ni a ningún demonio. El hombre no necesita que un ser maligno lo tiente para pecar. El trabajo de Satanás, de todas formas, no es hacernos pecar, es hacernos dudar de lo que Dios ha dicho para que no le obedezcamos. Para pecar nos bastamos nosotros solitos. Entonces, esta clase de personas, burladores, sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios, que son gobernados por sus propios deseos, rompen la unidad, operan desde lo que sienten. Para ellos, lo que sienten en su cuerpo, en su carne, es más importante que lo que dice Dios. No han sido regenerados, carecen del Espíritu Santo en su vida. No son simplemente hermanos problemáticos, sino agentes de descomposición espiritual. Perdonen la rudeza de las palabras, mis hermanos, pero no maten al mensajero. Yo solo estoy indicando lo que la palabra de Dios dice. Lea bien la carta de Judas. Dese cuenta que Judas lo retrata con pelos y señales y sin ninguna consideración, porque estas personas obran directamente contra lo que Dios desea para su pueblo. Entonces, Judas establece una línea muy clara. La fuente de estabilidad es la palabra apostólica, es decir, lo que los apóstoles dejaron, en nuestro caso, lo que ya dejaron escrito en el Nuevo Testamento para el funcionamiento de la iglesia y de nuestras vidas como cristianos, como creyentes. Tener una memoria fiel, hermanos, aprendamos la palabra de Dios. Memoricemos versículos. ¿Sabe? Cualquier persona, cristiana o no, que siga los consejos que hay en Proverbios, va a ver cómo su vida prospera, va a tener tranquilidad a su alrededor y hasta su salud va a mejorar. Simplemente por seguir consejos de sabiduría que están en la palabra de Dios. Imagínese un hijo de Dios siguiendo los consejos que hay en Proverbios y comportándose dignamente conforme al llamado que tenemos en Jesucristo. ¿Qué no podrá hacer Dios a través de esa persona? Y sabe, un impío puede vivir bien, pero no tiene el Espíritu Santo. Un hijo de Dios puede vivir bien y además tiene al Espíritu Santo. Es decir, si se deja controlar por el Espíritu Santo, no estoy hablando de que se va a volver millonario, no, puede seguir teniendo una vida sencilla, económicamente humilde, pero no le va a faltar nada, porque va a saber administrar lo que Dios le da, sea mucho o sea poco. Recuerde que el Señor no se fija en las cosas materiales, en las cosas pasajeras de este mundo. El Señor pone su vista en la eternidad. Para Él ya estamos allá, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto de aquí es temporal.
Pero en esta parte temporal vamos a sembrar para tener más allá en el cielo. Y si usted cree que en el cielo todos vamos a ser iguales, un día vamos a hacer un estudio para que veamos que en el cielo no todos vamos a ser iguales. Posiblemente Chemita vive en un palacio y a mí me toca limpiar las aceras del palacio de Chemita. Y los dos estaremos felices, contentos, adorando al Señor por la eternidad. Pero si Chemita vivió para glorificar a Dios y yo no, Chemita va a recibir premios de parte de Dios, que luego pondrá a los pies de Cristo. Y yo no tendré nada que poner a los pies de Cristo. Fuente de estabilidad, la palabra de Dios, nuestra memoria fiel, fiel a lo que está escrito en su palabra y la guía del Espíritu Santo. Fuente de corrupción, burla de la verdad, es decir, no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Yo mantenerme casto, dirá un joven. Yo mantenerme virgen, dirá una señorita. ¿Para qué? Eso ya no se usa. La virginidad es cosa del pasado. Bueno, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Llámeme retrógrado si quiere, pero no es lo que dice la palabra. Yo casarme, no, si ahora nos podemos juntar. Y si no nos conviene, nos separamos, cada quien para su casa. Esos son deseos desordenados, fuente de corrupción. Naturaleza carnal, fuente de corrupción. Y recuerde que el pecado viene a nosotros por tres medios específicos que menciona la palabra de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, lo que vemos, lo que sentimos y el ego. Son tres fuentes por las cuales el pecado llega a nosotros y tenemos que poner esas fuentes sujetas al Espíritu Santo para que no seamos controlados por ellas, sino controlados por el Santo Espíritu de Dios. La iglesia hoy enfrenta exactamente lo mismo que estaba pasando las iglesias a las que Judas escribió, o las iglesias del primer siglo, si lo queremos ver así, la iglesia primitiva. Hay relativismo doctrinal. Usted quiere creer que la salvación se pierde, bueno, créalo. Usted quiere tomar una posición amilenialista, tómela. Usted no quiere creer que Jesucristo es realmente Dios al mismo nivel del Padre, pues créalo. Es un relativismo doctrinal. Usted no cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, no hay problema. Mientras usted diga gloria a Dios, todo está bien. No, no, no está bien, mi hermano. Tenemos que ser claros. Tenemos que ser radicales. La doctrina no es negociable. Mire, yo he aprendido con los viajes a Cuba y ahí está Josué, que es baterista, que la música puede ser negociable, no las letras, el ritmo, la música. Usted en Cuba no va a encontrar una iglesia que esté cantando himnos como hacemos los bautistas, ¿verdad? Santo, santo, santo. No, ellos le ponen sabor. Ellos le ponen salsa, ¿verdad? Y mi primer viaje a Cuba fue algo impactante. Los misioneros que iban conmigo me decían, too much for you. Esto es mucho para ti, ¿verdad? Porque era un ambiente completamente distinto. Como diríamos en Costa Rica, era un jolgorio aquello. Sin embargo, la doctrina no se negocia. Lo que digan las letras de las canciones tiene que estar apegado a la doctrina de nuestra palabra, de la palabra de Dios. La cultura del pueblo, eso es otra cosa. El relativismo doctrinal no cabe en la iglesia de Dios. No debemos permitirlo. Tenemos que saber qué creemos y con mansedumbre, con humildad y con respeto, defender y saber defender bien lo que creemos. Hay otros que proclaman espiritualidad, pero sin autoridad bíblica. Ellos quieren ser espirituales,
a su manera. Mi hermano, la espiritualidad no se gana en un claustro. La espiritualidad no se obtiene en un convento. La espiritualidad no se obtiene en soledad. La espiritualidad se obtiene obedeciendo a Dios, teniendo una relación con Él íntima, siendo sensible a su palabra y buscando cada día cómo ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso solo se logra si reconocemos la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hay influencias que dividen bajo apariencia de verdad. Por eso Judas no dice, inventen cosas nuevas para ver qué hacen en la iglesia. No, Judas dice, recuerden las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, no hay nada que inventar. La palabra de Dios está escrita y es sólida y es actual y es viva y eficaz. Es un libro que usted lo puede leer 1000 veces y las 1000 veces va a encontrar nuevas enseñanzas, nuevas cosas para su vida. Y si usted lo permite, esa palabra le va a confrontar con su pecado y le va a guiar a abandonar ese pecado también y a santificarse para Dios. No se trata de innovar, sino de acordarse de lo que está escrito por Dios en su palabra. Entonces tenemos que volver a la doctrina apostólica. No todo lo nuevo es verdadero. Han venido modas espirituales, como mencionábamos la vez pasada, vómito santo, risa santa. Hace muchos años, eh, si alguien no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Tumbar en el Espíritu, profetizar, es decir, adivinarle el futuro a las personas, o decir, Dios me dijo que te dijera. Dios no usa mensajeros de ese tipo. Ya no. Perdone, pero ya no. Antes Dios no se comunicaba con cualquiera. Pero si yo tengo el Espíritu Santo, entonces Dios va a hablar directamente conmigo a través de su palabra o a través de su Espíritu Santo poniendo la advertencia en mi corazón de si algo es o no es para su gloria. Tenemos que aprender también a discernir la raíz del error. Debemos preguntarnos, ¿esto surge de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, o de deseos carnales, humanos? ¿Esto es porque estoy obedeciendo la palabra de Dios o esto es porque quiero exaltar mi ego? También tenemos que, ¿cómo decirlo?, proteger la unidad bíblica, mantener la unidad en lo que creemos. ¿Saben? No toda división es mala. Por ejemplo, si yo llegara a ser pastor de una iglesia de 800 personas y determino que puedo de esa iglesia fundar 4 iglesias de 200 personas, créanme que lo hago. Porque 4 iglesias en diferentes pueblos de 200 personas se van a convertir en iglesias de 400 personas. Entonces ya no van a ser 800, sino 1600. ¿Sí me explico? No toda división es mala. Cuando la división viene para expandir el evangelio y no para causar daño. Cuando la división viene para que más conozcan el evangelio de Jesucristo y no para robarme un pedazo de una iglesia por causa de mi ego. La división causada por orgullo, por ego o manipulación es impía. Eso no lo hace un siervo de Dios. No lo hace un siervo de Dios. Lo hace un impío. Es decir, alguien que no está sujeto a Cristo ni tampoco puede porque no tiene el Espíritu de Dios. Por eso hay que evaluar la autenticidad espiritual. Judas dice, no todo el que está entre nosotros pertenece a nosotros.
No todos los que se sientan en las sillas del templo, en una reunión de la iglesia, porque ojo, la iglesia no es el templo. La iglesia somos las personas que nos reunimos en el templo o en cualquier otro lugar, con una identidad en Cristo. Y no todos los que se sientan ahí están realmente identificados con Cristo. Muchos pueden estar identificados con sus propios deseos. La fidelidad en tiempos de confusión no depende de creatividad, sino de anclaje. Anclaje en la palabra de Dios, en lo que escribieron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo. Anclaje en una vida guiada por el Espíritu de Dios, no por nuestros deseos. Anclaje en una comunidad sana y que discierne la verdad de la mentira. La pregunta no es solo si estoy en una iglesia. La pregunta es si estoy firme en la verdad de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Y yo no usaría la palabra lleno, sino que usaría la palabra sujeto al Espíritu de Dios. ¿Por qué no uso la palabra lleno? Porque en el momento que acepté a Jesús como mi Salvador personal, yo fui sellado, según dice Efesios 1:13, con el Espíritu Santo de Dios. Tengo el 100% de ese sello en mi corazón. Ahora, Dios no inhibe mi personalidad y Dios no inhibe mis deseos. Me enseña a sujetarlos a su Santo Espíritu, que es diferente. O sea que como hijo de Dios puedo tener periodos de rebeldía. No debo, pero podría tenerlos. Y yo los he tenido. Pero el hijo de Dios no se queda sumido en la rebeldía. El hijo de Dios se arrepiente y regresa al camino del Señor. Y cuando ya uno ha sufrido esos periodos, se da cuenta de lo triste, de la soledad que se siente estar alejado del Padre. ¿Sabe qué es lo más terrible? Saber que el Padre nunca estuvo lejos de nosotros, sino que nosotros estuvimos lejos de Él. Saber que Él nunca nos ignoró, sino que fuimos nosotros los que ignorábamos al Padre. Como si Dios pudiera ser ignorado. Lo terrible es que cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que tomar una decisión. Un hijo de Dios no puede quedarse en el charco de la sociedad. Un hijo de Dios va a ser limpio por la palabra de Dios. Un hijo de Dios va a reconciliarse con su padre o va a sufrir la disciplina del padre. Pero si alguien anda en sus propios deseos y no sufre la disciplina que todos los hijos deben sufrir, entonces es bastardo y no hijo. Dicho de otra manera, es un hijo de Satanás y no es un hijo de Dios, porque Dios al hijo que ama disciplina. Estoy firme en la verdad de la palabra de Dios. Estoy sujeto al Espíritu Santo de Dios. Me dejo controlar por Él para poder hacer su voluntad, porque en mis fuerzas yo sé que no puedo. Ojalá que esta advertencia apostólica de hace 2000 años nos sirva hoy, no solo para reconocer a los burladores, a los sensuales, a los que causan divisiones, sino también para reconocer cuando nosotros nos estamos desviando del camino. Y para saber que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de glorificarle a Él en todo lo que hagamos, porque todo aquel que tiene a Cristo en el corazón es hijo de Dios, tiene la vida. Y porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos va a guiar a hacer daño en una iglesia.
El Espíritu de Dios no nos va a guiar a mentir. El Espíritu de Dios no nos va a guiar a la falsa doctrina. Vamos a terminar aquí por hoy. Hoy fue un poquito más corto, pero tenemos tiempo de unos minuticos para compartir al final. Voy a terminar voy a terminar la grabación y la transmisión por Facebook. Gracias a aquellas personas que nos acompañan por redes sociales, sea en vivo o en diferido. Y nos vemos aquí la próxima semana para continuar con este estudio del los versículos 20 y 21, que es cómo nos da Dios herramientas para defendernos, para defender la doctrina, para ser edificados, cuáles son los pilares que nos da y cómo podemos ampararnos en su misericordia para mantenernos en el amor de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Vamos a terminar. Don Eri, muy buena enseñanza. Muy buena enseñanza. Así es, hermana Olga, muy buena